Cordial saludo, tutor y compañeros del curso de Fundamentos de Programación. Mi nombre es Joxer Fernando Mejía Ramos. Estoy en el grupo 213022-208. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas del Centro CIP Dos Quebradas. Compañeros, el problema que yo escogí es el problema 5, que dice: una universidad necesita un sistema para calcular el promedio de notas de estudiantes y mostrar el ranking de los estudiantes basado en su rendimiento. Requisitos: 1. Solicitar al usuario el número de estudiantes a registrar. 2. Para cada estudiante, ingresar nombre, 3 notas de 0 a 100. Se debe calcular el promedio de notas de cada estudiante o asignarlo a su registro. Generar un ranking de los estudiantes en orden descendente según su promedio. Se debe mostrar la lista de estudiantes con su promedio en orden descendente, el mejor estudiante con el promedio más alto y el promedio general de los estudiantes. Entonces, primero se hizo la función calcular promedio con 3 parámetros que se recogen cuando el usuario los ingresa y retorna el promedio, que sería la suma de las 3 notas dividido entre 3. Luego se define la función principal y hay un print donde hay el título del sistema. Luego hay una variable n donde se va a hacer el ingreso del número de estudiantes a registrar. Luego se va a definir la variable estudiantes con una lista vacía y una variable promedios con otra lista vacía. Luego se declara un ciclo for en el rango de número de estudiantes que el usuario haya ingresado, y aquí en esta variable nombre entonces se va a ingresar el nombre del estudiante. Listo. Ahora la nota, se recogen las notas, las 3 notas, 1, 2 y 3, que van de 0 a 100, y con un formato float para que pueda ingresar decimales. Ahora, el promedio se va a calcular y se llama a la función calcular promedio con las 3 notas ingresadas. Ahora, en estudiantes se va a hacer el append para ingresar el nombre de cada estudiante ingresado acá. Entonces, se ingresa acá el nombre y esta línea hace que ese nombre se vaya guardando en esta lista. Y lo mismo en el promedio, se ingresa el promedio acá y con el append se va agregando aquí a esta lista. Para el ordenamiento básico del promedio, entonces tenemos 2 ciclos for. Bueno, entonces este ciclo de acá lo que hace es que controla las pasadas completas y en cada pasada pues coloca el elemento más grande en su posición correcta. Y este interno compara los elementos adyacentes, es decir, compara el elemento en posición i con todos los que le siguen. Entonces, se hace una condicional para mirar el ranking en la posición I y también compararlo con el ranking en la posición J. Si el promedio en la posición I es menor que en J, entonces quiere decir que está incorrecto y se procede a intercambiar las posiciones con este código. En esta variable temp se guarda la posición del ranking I y luego se hace el intercambio de J con I y luego de temp con J. Así entonces se asegura de que la posición sea la correcta. Bueno, para calcular el promedio se declara la variable suma total con valor 0. Se declara un ciclo for en el rango n y cada vez que se van calculando los promedios en su posición, entonces se van sumando aquí en la suma total. Y luego, entonces, para calcular el promedio general, sería solamente la suma total de los promedios sobre el número de estudiantes, que sería n. Entonces, para mostrar el resultado, hay un título y luego con este ciclo entonces nos muestra la posición del estudiante, el nombre del estudiante y el promedio. Luego nos muestra el mejor estudiante, sería el nombre acá, el promedio, el ranking en su posición de promedio con sus decimales, y luego nos muestra el promedio general calculado aquí arriba. Y por último, entonces se llama el programa. Ahora vamos a hacer la prueba de escritorio. Entonces corremos el programa nos dice ingrese el número de estudiantes, vamos a ingresarle 3 estudiantes, el nombre, entonces pongámosle Juan, con la primera nota de 50, la segunda también de 50 y de 50. El segundo estudiante sería Pedro, con notas, pongámosle todas de 60. Y en la tercera estudiante, pongámosle María, pongámosle un promedio de 80.
Ahora, entonces el programa nos muestra el ranking de los estudiantes. María, en primer lugar, con el promedio de 80, ya que sumando 3 veces 80 dividido entre 3 nos da 80. El promedio de Pedro sería 60 y el promedio de Juan sería 50. Entonces nos dice, el mejor estudiante sería María, tener el primer puesto. El promedio de María sería 80 y el promedio general de los 3 estudiantes sería 63.33. Si sumamos esto y lo dividimos entre 3 nos da este resultado. Listo, compañeros, muchas gracias por su atención.